Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos, a congregarnos, Señor, a escuchar tu palabra, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Que nuestra alabanza del día de hoy sea incienso para ti, Señor, que hubiera sido agradable para tus oídos, porque es lo único que podemos darte, Señor, el rendirte la adoración que tú mereces como el creador de todo. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. De nueva cuenta ya estamos aquí y vámonos a irnos rapidito porque el día de hoy me tengo que poner al corriente de un día que llevamos de atraso. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, y escrito está: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué nos recuerda el creador del universo esto? Es que así nos enfoca en la unidad y desea que todos trabajemos para la transformación de nuestra sociedad. Al poner por obra lo que su Hijo amado Jesús, el Maestro de todo, lo describe así para trasladarnos con esta instrucción, al conocimiento total para agradar al Padre Eterno. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40. Dándonos la libertad para trabajar bien, enfocándonos con entusiasmo, llenos de Dios, disfrutando de la llenura del Espíritu y su fruto se manifieste en todas nuestras obras con adoración, alabanza, agradecimiento y honor a nuestro Dios. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, muy apropiada, por cierto, acerca de los dos grandes mandamientos que dejó Jesucristo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y así vamos a cumplir con toda la ley y con todos los profetas. Pero bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la lectura en esta ocasión. Comenzamos con el libro de Isaías, capítulo 6, y escrito está: Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, yo, el Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: escuchen bien y no entienden, vean por cierto, mas no comprenden. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Capítulo 7 del libro de Isaías, escrito está: Mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo,
al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Dios, el Señor, dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si ustedes no creen, de cierto no permanecerán. Habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, escuchen ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también les serán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre. Dirás, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que estará un hombre, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8 del libro de Isaías, escrito está, sea el Señor su temor. Me dijo el Señor, toma una tabla grande y asciende en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salat Abar, y junto conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías, y me llegue a él la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Jabar, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Reúnanse pueblos y serán quebrantados. Escuchen todos los que son de lejanas tierras. Cíñanse y serán quebrantados. Dispónganse y serán quebrantados. Tomen consejo y será anulado. Profieran palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminará por el camino de este pueblo, diciendo, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen, sea Él su temor y a Él sea su miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si les dijeran, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto. Es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bueno, con esto terminamos los capítulos del día de hoy de Isaías y nos ponemos al corriente. Llevábamos un día atraso, ya con este nos ponemos al corriente. Pero bueno, rápidamente en el capítulo 6 vemos algo que todos nosotros deberíamos de tener y van a decir, porque Isaías hizo trampa y lo tocó un ángel. Pero Isaías reconoció su condición de pecador y que sabía que no iba a poder estar en presencia de Dios. Por eso el ángel tocó con un carboncito sus labios y le dijo, estás limpio de tu boca y de tu pecado. Ahora sí te puedes presentar delante del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de decirle al Señor para una encomienda, para una misión, para un ministerio? Heme aquí. De hecho, hoy la palabra que nos dieron en la congregación que recibimos, nos enseñaron que los ministerios para los cuales te enseñó Dios son para siempre, no son por ratitos, no son para un mes, no son para un año. El ministerio que te dio el Señor es para siempre, por eso te da dones, talentos y habilidades para que lo puedas llevar. Entonces no tenemos por qué echarnos para atrás. Nosotros no somos de los que se echan para atrás para perdición, como lo dice la carta a los Hebreos. Entonces hay que decirle al Señor, heme aquí con valentía, con valor, con fuerza, con vigor, como verdaderos hombres del reino, como los violentos que arrebatan el reino, sin cobardía. ¿Quieres que vaya a predicar? Predico. ¿Quieres que enseñe? Enseño. ¿Quieres que vaya a evangelizar? Heme aquí, Señor, dispuesto a servirte por todo el tiempo que me prestes en esta tierra. Y luego una de las grandes profecías en el capítulo 7, la de he aquí una virgen concebirá y darás a luz a un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo que significa la palabra Emmanuel, el nombre Emmanuel. Isaías se adelantó casi 700 años al nacimiento de Jesucristo, dando esta profecía acerca de la cual iba a nacer nuestro Señor y Salvador, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Esa es una de las grandes profecías, la otra la vamos a leer en Zacarías. Pero bueno, todas las profecías de Jesucristo son grandes, más de 200 en el Antiguo Testamento, y eso contándolas así someramente, porque hay profecía de Jesucristo en cada libro del Antiguo Testamento. Ahora sí, les voy a ofrecer una disculpa porque por cuestiones de tiempo y de que llevaba un día de atraso, no vamos a dar una introducción a la carta a los Efesios. La vamos a dar el día de mañana. Por lo tanto, vámonos directo a la lectura del capítulo 1 de la carta a los Efesios, y escrito está: saludos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, y escrito está: salvos por gracia, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio está bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el santo, en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Guau! A ver, vamos a empezar con aquellos que dicen que la salvación se pierde, que porque no perseveran, que porque lo que dice Hebreos 6, que porque tenemos que cuidarla. Bueno, primero que nada vamos a empezar. Ok. No puedes perder lo que nunca has tenido, así de sencillo. Tú no puedes decir, perdí $1,000,000 porque nunca he tenido $1,000,000. Bueno, ustedes, a lo mejor, alguno de ustedes ha tenido $1,000,000 y sí podría decir eso, pero vámonos más lejos. No puedes perder $1,000,000,000 porque nunca has tenido $1,000,000,000. Entonces, ¿cómo los podrías perder?
Segundo, si tú tienes miedo de perder tu salvación, o nosotros tenemos miedo de perder nuestra salvación, pues ¿qué estamos haciendo con nuestra vida que nos está dando miedo que el Señor se enoje y nos quite la salvación, aparentemente, entre comillas? O sea, ¿qué vida cristiana estoy viviendo que me da miedo perder mi salvación? Si yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios, si yo sigo los mandamientos de Jesucristo, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a mi prójimo como a mí mismo, por lo menos lo intento diariamente, ¿qué otra cosa podría yo hacer para perder la salvación? ¿Estoy cometiendo pecados? ¿Yo estoy cometiendo pecados que me da miedo perder la salvación? Si estás cometiendo pecados continuamente, de manera reiterada, y pecados que ofenden al Señor, bueno, todo pecado ofende a Dios, pero pecados que según tú ya tenías que dejar atrás y los sigues cometiendo, perdón, pero no eres salvo, el Espíritu de Dios no mora en ti, porque aquel que ya es salvo, aquel que ya tiene el Espíritu Santo, ya no tiene miedo de perder la salvación porque sabe que el sacrificio de Cristo lo redimió y lo justificó y lo santificó delante de la presencia del Señor nuestro Padre. No podríamos perder una promesa que nos ha dado Dios. Si nosotros decimos que podemos perder la salvación, lo que estamos diciendo es que Dios es mentiroso. Esa es la verdad. Si tú dices, yo digo, es que la salvación sí se puede perder, entonces estoy haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, por gracia son salvos. Lo dice bien claro aquí, en el versículo 8 del capítulo 2, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. O sea, ni siquiera la fe que tenemos nosotros, la gran fe, la poca fe que tenemos, ni siquiera es de nosotros. El Señor nos las dio, pero nos dio la fe para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por su sacrificio fueron perdonados mis pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero dice, por gracia, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Cuando tú llegas con un cumpleañero, con una persona a la que estimas y le dices, mira, te traje de regalo esto, cuando te vas de la fiesta o de la celebración no le dices, oye, ¿sabes qué? Pues fue para quedar bien delante de todos, dame mi regalo porque me costó mucho. Por supuesto que no hacemos eso, y si nosotros como humanos no lo hacemos, imagínense si Dios nos va a quitar lo que Él ya nos dio, lo que Él ya nos otorgó. Y además, ese regalo de gracia, que por ahí muchos pastores equivocadamente dicen que es gratis, no es gratis. ¿Por qué? Porque tuvo un alto costo. Y ese costo fue la vida de mi Señor Jesús. Por mi culpa murió por el perdón de mis pecados. Entonces no podemos decir que la gracia es gratis. ¿Por qué? Porque a Dios le costó el más alto precio que pudiera haber pagado. La vida de su unigénito Hijo. Entonces, si Dios me dice, por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, un regalo de Dios. ¿Dónde dice, no me acuerdo dónde dice el versículo ahorita, que los dones son irrevocables? Déjenme ver, porque no quiero que se vayan en ese momento, que los dones son irrevocables. Déjenme buscarlo para no estar ahí. Los dones son irrevocables. Ok, listo. ¿Dónde está? Uy, no lo encuentro. Ah, sí. Romanos 11, no es ese. No es ese. ¿Dónde está? Efesios. Ay, lo acabo de ver en la mañana, lo traigo anotado. Sí, es Romanos 11:29. Perdón porque me estoy confundiendo aquí. Déjenme checarlo en la palabra de Dios, donde dice que los dones son irrevocables. Debe de ser en Romanos, en el capítulo 11, versículo 29. Sí, en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice claramente, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si la gracia nos las dio Dios y es un don, Dios no puede agarrar y decir, te lo voy a quitar, porque me caíste mal, porque pecaste, porque tienes cara de perro, no lo sé.
Dios no puede hacer eso porque es Dios, porque Él no puede faltar a su promesa, porque es Dios, porque Dios no puede estar jugando, porque si no tendríamos un Dios injusto. No podemos decir que podemos perder la salvación, porque como lo dice Romanos 11:29, es un don de Dios y los dones son irrevocables. Si Satanás, que es Satanás, el traidor de Dios, no le fueron retirados los dones que él tiene, no tuvo la salvación nunca. ¿Por qué? Porque no se le otorgó Dios sabiendo lo que iba a hacer. Y ahora más, vamos con aquellos que dicen que, ¿cómo se llama? Hay pastores, de veras, unas porquerías de pseudopastores que dicen que Jesucristo puso el 60% de la salvación, pero que nosotros tenemos que poner el 40% de la salvación para no perderla. Pero ¿qué dice el versículo 9 del capítulo 2 de la carta a los Efesios? No por obras para que nadie se glorie. Ok, si yo pudiera por medio de mis obras, que fuera bueno, que hiciera puras obras de caridad buenas, y entonces dijera, es que porque fui bueno en esta tierra, ya me gané el cielo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si yo por medio de las obras puedo ganarme el cielo, le estoy quitando la gloria a Dios, le estoy diciendo a Dios, no te necesito porque yo con mis obras ya me gané la entrada al cielo. Y sin embargo, Dios lo dice claramente aquí, no por obras para que nadie se glorie. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Si cada uno de nosotros hace remembranza acerca de cómo fuimos llamados a la vida eterna, nosotros éramos una porquería, éramos una inmundicia. Si cada uno contara su testimonio de decir cómo era antes de conocer a Cristo, unos hasta nos espantarían de ver la vida que llevaban o que llevábamos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dice Dios? A mí no me importa. ¿Por qué? Porque tus obras buenas o malas no me importan. Yo he decidido otorgarte la salvación porque te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, porque por medio de la fe te arrepentiste y creíste que Jesucristo es Dios y que además crees en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Entonces eso quiere decir que la salvación jamás, nunca se podría perder por más versículos que tergiversen esos falsos maestros y falsos pastores. Jamás de los jamases, cuando Dios te otorgó ya la salvación, quiere decir que jamás la vas a perder. ¿Cómo sé que ya tengo la salvación? Pues cuando no tienes dudas, cuando estás viviendo una vida que Cristo te dejó como modelo. Por eso les decía, ¿tienes miedo de perder la salvación? ¿Por qué canijos tienes miedo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida que tienes miedo de perder la salvación? Ay, Señor, volví a tomar. Ay, Señor, volví a abusar de sustancias tóxicas. Ay, Señor, sigo cometiendo adulterio. No, mi hermano, no te equivoques. No eres salvo. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perder la salvación. ¿Qué vida estás viviendo? Dices que has recibido a Cristo. Dices ¿cómo se llama? Que eres cristiano desde hace 20 años. Desgraciadamente vemos ejemplos de cristianos famosos, de cristianos nuevos, de cristianos con 20 años de servicio, que caen estrepitosamente, que apostatan de la fe, que deciden darle la espalda a Dios. Esto no quiere decir que perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vamos a conocer supuestos hermanos en la fe, pastores con iglesias grandes o pequeñas, que de un momento a otro vamos a ver que son retirados abruptamente porque cayeron en pecado. Quienes cayeron en pecado de manera ocasional o porque Satanás les susurró al oído y estaban en un momento en el cual no pudieron resistir la tentación, aunque se me hace medio extraño, no quiere decir que pierdas la salvación, pero sí va a haber muchos que ni siquiera están seguros de su salvación,
que se van a ir a otra fe, que van a andar jugando con horóscopos, con amuletos, con cartas, con figuritas, con imágenes, porque dicen que esa es la fe verdadera cuando Jesucristo nos muestra en todos los evangelios que Él es el único camino para llegar al cielo y que sin Él nadie puede llegar. Va a haber muchos, y eso es muy doloroso, va a haber muchos que en el día que estemos ante el trono celestial, le van a decir a Jesucristo: no echamos demonios en tu nombre, no predicamos, no hicimos milagros. Sí, Satanás hace todo eso. ¿Y qué les va a decir nuestro Señor Jesús? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser increíble. Por eso, si tú tienes dudas de tu salvación, de que la puedes perder, examínate a ti mismo. Pablo dice: examinémonos a nosotros mismos como a un espejo para ver qué estamos haciendo, que tenemos duda de perder la gracia de Dios. Quienes verdaderamente sabemos que la salvación no se pierde, es porque si bien muchas veces caemos en tribulación, en pecado, en sufrimiento, es un momento de debilidad, es algo que Dios ha permitido, pero para llevarnos a una madurez espiritual. Es porque Dios nos está probando, pero nunca nos va a dar nada más fuerte que nosotros no tengamos, que más bien que Él no nos haya dado la fuerza para probarnos, pero la salvación está segura. Una de las marcas de que tu salvación es segura es que perseveras en el camino de la santidad. No es que perseverando te ganes la gracia, no, al revés. Tú ya tienes la salvación, por lo tanto perseveras por agradecimiento, no por ganarte un lugar en el cielo, en el cielo, los que se van al infierno. Eso es lo que significa. La salvación no se puede perder. Si tienes dudas de que se puede perder la salvación, aquí están estos dos versículos más claros que el agua. Y luego, si tienes dudas, vete a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, para ver si eres de nosotros, porque si no, necesitas un arrepentimiento genuino y sincero, rendirte, caer de rodillas delante de Dios, pidiéndole perdón por todos los pecados, por la vida que has llevado, pidiéndole perdón, y que nos llene de su Espíritu, que nuestro cuerpo se vuelva el templo del Espíritu Santo, para que jamás, nunca vuelvas a tener la idea de que la salvación se puede perder. Jamás, nunca. Si la salvación se puede perder, haríamos a nuestro Señor mentiroso. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por haberte fijado en nosotros antes de la fundación del mundo, Señor, porque aún todo lo que hacemos, tú ya lo habías predestinado, Señor, tú ya habías preparado las obras que anduvieran para que anduviéramos en ellas. Gracias, Señor, por nuestra salvación tan grande que nos has dado de morar contigo en moradas celestiales. Señor, sé que he cometido transgresiones, sé que he cometido pecados, Señor, y hablo a título personal. De verdad te pido perdón con un arrepentimiento genuino, Señor, porque muchas veces caigo, pero tú estás ahí para reconfortarme, para consolarme y para levantarme. Señor, yo no tengo dudas de tu salvación porque tú me la has otorgado. Yo sé que tú no me puedes quitar algo que tú ya me diste, tú no eres así. Sin embargo, muchas veces, Señor, vamos a encontrar a personas que tienen dudas. Danos la capacidad para explicarles que tú no eres un Dios injusto, que tú no eres un Dios mentiroso, que tú no juegas a los dados ni juegas con nosotros como si fuéramos hormigas para estarnos quitando y dándonos la salvación. Una vez otorgada, jamás nos será quitada. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos de corazón verdaderamente por haberte ofendido. Sabemos, Señor, que la misma fe que tú nos has dado para creer en ti y en el sacrificio de tu Hijo es un don que también tú nos has dado. Ni siquiera nosotros tenemos la capacidad para arrepentirnos por nosotros mismos. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y te pedimos que nos lleves adelante siempre de tu mano, Señor, porque vamos de la mano del Señor de los ejércitos, para presentarnos ante ti dignos, justificados, redimidos y santificados, y que luchemos con todas nuestras fuerzas y las fuerzas que nos das, Señor, para caminar el camino de santidad que tú has elegido para nosotros. Bendito Padre, gracias en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Nos ponemos al corriente. Que Dios les bendiga. Hasta luego.